Entonces, ¿quién va a contratar? Ujú. Listo. En impuestos tributarios, en toda la parte fiscal, ¿no? En los gastos es importantísimo, ¿no? Al menos en aranceles, ¿cómo se hace el cálculo de los aranceles? El arancel hace el cálculo prácticamente al precio en aduana, ¿no? El precio en aduana que viene a ser CIF, costo seguro y flete, ¿no? Entonces, a ese precio viene a ser la base imponible para el cálculo de impuestos, ¿no? El IVA también se hace en base al ICOTER, se paga el cálculo del IVA en base a eso, todo lo que es la parte fiscal. Entonces, el honorario, agentes de aduana también pueden estar cobrando en función del valor de la mercadería y de acuerdo, pues decir, el agente de aduana puede decir, mira, yo cobro el 10% del valor FOB, el 5%, y ya vendrá de acuerdo a la negociación que se haga con el agente de aduana. Entonces, todo esto, como ven, todo esto está dentro de los Icoterms. ¿Qué parte nos saltamos de los Icoterms? Perdón, ¿qué parte de la negociación que no esté en los Icoterms? No es nada, o sea, en toda la parte de la negociación están los Icoterms. O sea, no podemos decir en esta parte de la negociación están los Icoterms. Casi en todas las están los Icoterms. Tenemos ciertas excepciones en que los Icoterms no se utilizan, pero ya vamos a ver eso, ¿ya? Ok, sigamos. A la siguiente, esa. Aquí, precisamente, ¿en qué no regulan los Icoterms? O sea, ¿en dónde no utilizamos los Icoterms? ¿Ya? En comercio de servicios. Si es que yo contrato una asesoría internacional, una consultoría internacional, ahí no le voy a decir, me cotizas la consultoría a precio SIVA, a precio FOB. No, ahí no entran los Icoterms. Todo lo que es software o intangibles no entran los Icoterms, ¿no? Si que yo estoy importando, digo, mira, mándame un software para el programa, o para un programa, un software, y me mandan un disque, un chip, o me bajo de la nube un programa, ahí no entran los Icoterms, ¿no? Eh, También en la transferencia de propiedad o dominio, ¿no? Aquí no entran los Icoterms, ¿ya? El hecho de que yo le cotice a precio DDP, que es puesto ya en casa, puesto ya en su bodega, no quiere decir que por eso ya está hecha la transferencia, la cesión de dominio, ¿no? Entonces, tampoco aplican ahí los Icoterms. Prácticamente la cesión de dominio, la transferencia de propiedad del uno al otro es el momento en que entregan los documentos de embarque. Ojo, ¿no? Si es que a mí el proveedor, yo le hice el pago me dice, el proveedor me dice, mira, págame 30% de anticipo y el 30% contra entrega de documentos de embarque o contra embarque. Entonces, ahí se efectúa la cesión de dominio, la transferencia de dominio, ¿ya? El conocimiento de embarque, una guía de aérea, un biolabel marítimo, una carta de porte, es prácticamente un documento negociable. Es como un cheque, ¿no? Así es que el proveedor me mandó a mí el conocimiento de embarque a nombre de Fernando Arias, y yo compré ahí 100 computadoras y yo puedo endosar ese conocimiento de embarque a Diego Díaz. Es decir, Diego, te pago la deuda que tengo con estas computadoras, te endoso ese conocimiento de embarque y tú hazte propietario de esa mercadería, ¿no? Prácticamente es un documento negociable, es como un cheque, es la propiedad, ¿ya? Y ahí él es el dueño, ¿ya? Entonces ahí se efectúa la transferencia, no con los Icoterms, ahí no entran los Icoterms, ¿ya? En el plazo de pago tampoco entran los Icoterms, ¿no? O sea, yo puedo decir, ok, te compro a precio Xword en tu planta y te pagaré a 30, 90, 60 días, ¿ok? Xword no dice plazo de pago, ¿no? Simplemente es Xword y punto, ¿ya? Entonces, en estas tres variables, en estos tres puntos, no intervienen los Icoterms, no regulan nada de esto los Icoterms, ¿ya? Sigamos. Ya. Bien, ahora prácticamente estos 11 Icoterms, ¿ya? La Cámara de Comercio los ha clasificado de diferente forma. Antes los clasificaba por grupos, había el grupo F, el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D, ¿no? Ahora, de acuerdo al 2020, los ha clasificado de diferente forma, que son entre polivalentes y los que son solamente para marítimos, ¿ya?
Los Incoterms polivalentes se los puede aplicar para cualquier tipo de transporte, o sea, aéreo, marítimo, terrestre o multimodal, o sea, combinado, ¿ya? Entonces, dentro de los Incoterms polivalentes que se los puede aplicar en cualquier medio de transporte, tenemos primero al ex-work, o en español quiere decir en fábrica, ¿ya? Este Incoterm quiere decir que el proveedor, el vendedor, me entrega su mercadería en su fábrica, en su punto de ventas, y desde ahí asumo toda la responsabilidad. Yo como importador, como comprador, asumo toda la responsabilidad. Digamos que me dice, ok, te cotizo estas computadoras en Miami, en mi bodega, en el barrio El Doral, en la calle tal, en el barrio tal, en tal. Entonces yo tengo que ir a retirar o mandar a retirar de su bodega. Y de ahí asumo todito. Ya vamos a ir viendo cada uno paso a paso cómo está, ¿no? Entonces, de ahí tenemos la parte del FCA, Free Carrier, que quiere decir franco transportista. Ya, este FCA es un Incoterm muy versátil, ¿no? Muy versátil porque se puede especificar el lugar donde me entrega la mercadería y se la puede utilizar para aéreo, marítimo, terrestre, y el vendedor tiene que entregarme la mercadería en el punto que yo le digo y con todos los gastos de exportación y cargada la mercadería. Entonces es un Incoterm muy versátil que se le puede utilizar de muchas maneras, pero siempre y cuando tengamos que especificar el lugar de entrega. Ya vamos a ver eso, ¿ya? Tenemos el CPT, es incluido el flete, ¿no? Ya aquí podemos ver que el vendedor paga el flete, ¿no? ¿Ya? El vendedor paga el flete hasta el destino. Sin embargo, la transferencia del riesgo es en origen, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos de que, como compré CPT y le compré CPT puesto en Guayaquil o en el aeropuerto, digamos en el puerto marítimo de Guayaquil a precio CPT, y él tiene la obligación de entregarme en el puerto ya descargado, ¿ya? Tuve un caso, y les cuento un caso totalmente real, y que trabajé en una cartonera, venían bobinas de papel en carga suelta, no eran containerizadas, sino en carga suelta, y estas bobinas eran enormes, porque eran de 3,000 toneladas, de 3,000 kilos, perdón, cada una. Al bajarlo del barco, una cayó al agua y el papel en el agua se dañó, esa bobina ya no servía, habían más de como $8,000 que se perdió ahí. Entonces, al pensar nosotros que la mercadería era a negociación CPT, como aún no estaba en el puerto, en tierra, el proveedor tenía que asumir el riesgo y pagarme eso. No es así, no es así. La transferencia del riesgo se da en origen. El momento en que el vendedor me puso la bobina de papel sobre el barco y se fue, ahí se transfirió el riesgo, ¿no? Entonces, y tuvimos que nosotros mismos aquí en Ecuador hacer el reclamo a la aseguradora porque el riesgo era nuestro, ¿ya? De ahí tenemos el CIP, que ya viene a ser incluyendo el flete más el seguro. O sea, justamente lo que hablamos a un inicio, ya el vendedor me manda asegurada la mercadería desde origen, ¿ya? El transporte ya viene pagado y igualmente el riesgo se transmite en origen, ¿ya? De ahí tenemos el DAP, es decir, Delivery at Place, entregado en un lugar. ¿Ya? Entonces aquí yo le puedo decir, entrégame en el lugar, en el puerto marítimo. Esto se utiliza bastante para entregas en puertos, en zonas francas, en depósitos comerciales. Es utilizado este DAP, ¿ya? En el que el vendedor tiene que entregar la mercadería en ese lugar. Y puede ser inclusive en un lugar tercero, no necesariamente en las bodegas del comprador. Puedo yo decirle, miren, debe entregando esto en Cuenca, en la fábrica de cerámica de Cuenca, porque de Guayaquil a Cuenca ya está menos flete que entregar mi kit. Entonces, inclusive puede utilizarse en un tercer lugar que no sea el comprador. Ahí tenemos el DPU, igual también un polivalente que lo podemos usar en cualquiera, ¿ya? Esta viene a ser igual
puede entregarme en el lugar que yo le pido, en un tercero inclusive. La diferencia con el DAP es que en el DAP la mercadería no es descargada. O sea, le digo, entrégame en tal parte, pero el costo y la responsabilidad del descargue es por cuenta del comprador. En cambio, en el DPU, la mercadería ya es descargada. O sea, el vendedor tiene que entregarme descargada la mercadería. Como mencionábamos, a veces mencionar esto del carga y descarga, a veces no lo tomamos muy importante, pero al considerar que son mercaderías a veces riesgosas o mercaderías voluminosas que necesitan un tratamiento especial de carga y descargue, es muy importante topar este tema. O sea, decir, mira, tú me entregas DPU descargada en la zona franca de Quito, por ejemplo, ¿ya? Y de ahí tenemos del DDP, ¿ya? Delivery Duty Pay, quiere decir entregado derechos y pagados. Prácticamente este Incoterm es multivalente y ampara ya toda la cadena logística. Quiere decir que él me entrega en mi puerta, en mi bodega, con todos los impuestos pagados, todos los gastos pagados de aduanas, tributarios, todo. Prácticamente como decía Diego, este DDP viene a ser a lo que nosotros conocemos como el PVP, el precio de venta al público, entregado inclusive, ¿ya? Entonces viene a ser el DDP y a un precio de venta local prácticamente, ¿ya? Entonces, esto es en lo que respecta a los polivalentes, que podemos utilizarlos en aéreos, marítimos o terrestres. Sigamos, vamos a ver ahora los que son Incoterms para la parte marítima. Sigamos. En la siguiente guía, Diego. Ya. Aquí tenemos los que son marítimos, ¿ya? Tenemos estos son exclusivamente marítimos, ¿no? Aquí si no les puedo utilizar yo para aéreos o terrestres, ¿ya? Ni multimodales, son exclusivamente para embarques marítimos. Tenemos el FAS, que es Free Along Ship, quiere decir al lado del barco, ¿ya? En este, el comprador es el que va a contratar el flete, ¿ya? Y va a pagar el flete, ¿no? El comprador en destino, ¿ya? La transmisión del riesgo se hace en origen, ¿ya? De ahí tenemos el FOB, franco a bordo. Ya, aquí vale la pena diferenciarlo, ¿no? El FOB es el más antiguo y el que más se ha utilizado, desde los Incoterms, desde toda la vida se ha utilizado mucho el valor FOB para hacer el precio en origen y en el puerto de origen, ¿ya? Sin embargo, con los Incoterms 2020, con estos nuevos Incoterms, este FOB solo se le va a utilizar para embarques marítimos y cuando la mercadería ya está puesta sobre el barco, ¿ya? Muchas veces, o sea, la mayor parte de veces que se hacen exportaciones, no se entrega la mercadería sobre el barco, se la entrega ya en el puerto marítimo. Y casi en todos los puertos marítimos del mundo la mercadería tiene que estar 5 días, de 3 a 5 días antes de que parta el barco, ¿ya? Entonces, en esos 3 días, la mercadería puede ser inspeccionada, aforada, o en esos 3 días es subida al barco, ¿ya? No se sabe la fecha y la hora exacta en que va a subirle al barco el puerto marítimo. Por lo tanto, no se ha negociado, ¿ya? El exportador, cuando exporta a alguien, si se exporta de aquí de Ecuador, se entrega en el puerto marítimo, en INARP, en Contecón, en Pozorja, se le entrega una vez que ingresó al puerto marítimo, ahí lo dejamos al contenedor, ¿ya? Entonces es precio FAS lo que estamos aplicando. Pero muchas veces se lo confunde con FO, ¿ya? Entonces, yo creo que nos va a costar un poco de tiempo irnos acostumbrando inclusive a las leyes, a todo, irle ya no utilizando el FOB, sino el FAS, ¿ya? El FOB lo vamos a utilizar cuando la mercadería es marítima y dejamos la mercadería sobre el barco. Esto más utilizado es cuando se hacen mercaderías al granel. Ya lo vamos a ver a detalle, ¿ya? Y de ahí tenemos el precio CFR, también específicamente para marítimos,
¿ya? Y aquí ya viene incluido el flete, igual que el CPT es aéreo y el CFR marítimo. Y tenemos el SIP, que incluimos el seguro, a diferencia que el otro es CIP, ¿no? SIP, CIP para aéreos y este CIF para marítimos, ¿no? Listo. Avancemos. Listo. Aquí tenemos un esquema de la cadena logística en donde vamos a ir viendo la transferencia del riesgo y dónde se transfiere del uno al otro y los costos que asumen cada parte, ¿no? Tenemos en primer lugar el ex-work. Como decíamos, la mercadería es puesta en la fábrica del vendedor y de ahí todo el resto de la cadena logística y gastos asume el vendedor, ¿no? El flete interno, tenemos aquí el flete interno, aéreo, marítimo, terrestre. Along ship, donde dice along ship, todo lo que serían gastos ya para ponerlo en el puerto marítimo, ¿ya? Cuando ya está on board, cuando ya está a bordo, aquí el barquito, el flete principal, ya sea aéreo o marítimo, ¿quién paga? La llegada al puerto de destino, ¿ya? Para descargarlo y bajarlo al puerto de destino, ¿ya? La parte de aduanas, en destino y las bodegas del comprador. Todos esos puntos son los que va atravesando. Entonces, en el Word, todos esos puntos serán asumidos por el vendedor. Lo que está en azul es por el vendedor, perdón, lo que está en rojo es por el vendedor y lo azul es por el comprador, ¿ya? Entonces, en AceWord, el comprador le dice, te entrego aquí en mi fábrica, ubicada aquí en Quito, y tú te encargas del resto. Digamos que soy un exportador y exporto chifles, ¿ya? Exporto chifles y le digo, ok, retira la mercadería de mi planta industrial ubicada en Guamaní. Entonces, él tendrá que ir a retirar de ahí y se encarga de todo. En el FCA, vamos a tomar el mismo ejemplo. Digamos que soy una fábrica de chifles y exportamos desde Guamaní. Entonces, en el FCA es muy importante especificar la dirección del lugar donde se va a retirar la mercadería en el FCA. El FCA es, como les decía, es un coter muy versátil, ¿ya? Entonces yo le puedo decir, mira, te exporto FCA en mi planta de chifles en Guamaní, ¿ya? Entonces, yo ahí ya me hago cargo del cargue de la mercadería en el medio de transporte. Él va a mandar su camión a mi bodega y yo le cargo la mercadería. Tengo que hacerle la declaración de exportación, o sea, todos los documentos de exportación. Tengo que emitirle la factura comercial y todos los restos de documentos que necesite para exportar, ¿ya? En el FCA. Pongamos otro ejemplo de FCA que también es versátil. Yo le puedo decir, ok, te exporto los mismos chifles a precio FCA a Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Mire, estoy utilizando el mismo FCA, pero ya estoy cambiando la dirección. Ya no le digo de la fábrica de Guamaní, sino le digo FCA a Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. ¿Ya? Entonces, yo tengo que llevarle la mercadería, el flete desde Guamaní hasta el aeropuerto de Quito, hasta Tababela, hacer el trámite de exportación y dejarle ya dentro de la bodega del aeropuerto de Quito. ¿Ya? Y le puedo cambiar también, le puedo decir, ¿sabes qué? Te exporto FCA, eh, no en el aeropuerto, te digo, te exporto FCA en la almacenera de Tulcán, en un depósito comercial, ¿ya? Entonces es muy versátil, pero puede convertirse en un arma de doble filo, porque si no especificamos la dirección donde va a ser entregada la mercadería, podemos después tener desacuerdos, porque le puedo decir, no, tú me dijiste FCA en el aeropuerto y ahorita me estás entregando en la propia planta, no, tienes que tú pagar el flete, ¿ya? Entonces es muy importante en el FCA especificar el lugar de entrega, ¿ya? Tenemos de ahí el FAS, es un Icoter para marítimos, que es al lado del barco, ¿no? Entonces, aquí FAS también tengo que especificar.
En todos los Incoterms tenemos que especificar la dirección del lugar de entrega de la mercadería. Entonces, si yo le digo, te exporto los mismos chifles a precio FAS en el puerto marítimo de Guayaquil, ¿ya? Entonces, tengo que especificarlo. Te exporto a precio FAS en el puerto marítimo de Manta, ¿ya? De ahí el vendedor asumirá todos los gastos y la responsabilidad y riesgos de su mercadería. Tenemos el FOB, el FOB, ¿no? Ahí ya en cambio tendría que especificarle, si le digo FOB, ya no tendría que especificarle solamente el puerto marítimo, sino tendría que especificarle hasta la nave en la que va a ir la mercadería. Tendría que decirle, te exporto a precio FOB en el puerto marítimo de Guayaquil, en la nave mediterránea MSC, viaje número tanto, nave número tanto. ¿Por qué? Porque ya te asumo la responsabilidad de dejarle sobre el barco, ¿ya? Por eso es muy difícil aplicar el FOB. O sea, con estos nuevos Incoterms 2020 hay que tener cuidado. Sin embargo, por la costumbre, por lo que hemos manejado, es un Incoterm muy antiguo. Sí, cotízame FOB, ok, te exporto FOB, ¿dónde? Puerto Marítimo de Guayaquil, ok, ya. Puerto Marítimo de Guayaquil, ya, listo. Ahí no sabemos si será por INARPI, por Posorja, por Contecón, no sabemos por qué, pero con tal de decirle FOB Guayaquil, ya. Entonces, no tendríamos que decir así. Si nos vamos a ir ya educando a estos nuevos Incoterms, tendríamos que decirle FAS, Puerto Marítimo de Guayaquil, ¿ya? De ahí tenemos el CFR, ¿no? El CFR en el que ya contrato yo, digamos, pongamos el mismo ejemplo de la de exportación de chifles, yo contrataría el barco CFR, ojo que el CFR es solo para marítimos, entonces contrato el barco, contrato el flete principal, ¿no? Miren, ya contrato el flete principal, ya se alarga la flechita hasta el puerto de destino. Pero miren dónde está el puntito gris, ¿no? El puntito gris es donde se hace la transferencia del riesgo, ¿ya? Si bien yo exporto los chifles y le digo, ok, te voy a poner a precio CFR en el puerto marítimo de Miami, pago el flete, aquí yo pagué el flete, todo, pero el riesgo asumí solamente el momento en que ya le entregué la mercadería en el puerto marítimo. Ahí se transfirió el riesgo, ¿ya? No se transfiere el riesgo el momento en que llegó a Miami, sino el momento en que entregué la mercadería en el puerto marítimo de Guayaquil. Listo. De ahí tenemos el precio CIF, que es costo, seguro y flete en español, Cost, Insurance and Freight en inglés. Entonces aquí, igual que el anterior, simplemente le mando asegurada la mercadería. Tomando el mismo ejemplo, digo, ok, te exporto los mismos chifles, pero ahora te mando la mercadería asegurada y yo contraté una póliza de seguro. Tenemos diferentes tipos de coberturas de seguro y yo tengo la potestad de elegir el seguro que quiera, ¿ya? No es muy recomendable en nuestra legislación porque tomando el ejemplo de importador, o sea, ahora digamos que soy un importador y voy a importar computadoras desde China, ¿ya? Y me dicen, ok, te exporto las computadoras desde la China, desde Shanghái, y te exporto a precio CIF, incluido el seguro, hasta Guayaquil. Entonces, no me conviene, en primer lugar, porque la legislación ecuatoriana obliga a contratar un seguro nacional ecuatoriano. Y si no tenemos esa póliza de seguro, se aplica lo que se conoce como seguro presuntivo. O sea, aplicamos el 1% del valor FOB de la mercadería para el cálculo de seguro y el cálculo del valor CIF como base imponible para el cálculo de impuestos. Entonces, en cierta manera, si viene asegurada del exterior y yo después vuelvo a asegurar acá en destino, estoy duplicando el seguro. Y si no la aseguro, igual no es que voy a pagar ese 1%, sino que simplemente es para cálculo de la base imponible. Pero si es que hay algún siniestro, existió algún siniestro con la mercadería, se dañó, se robaron o algo, el que tiene que hacer el reclamo es en origen, en China. O sea, en China los chinitos tendrán que decirme, ok, mándame los documentos, las fotos, todo, que evidencien lo del siniestro para nosotros hacer acá el reclamo a la aseguradora y ahí a nosotros indemnizarnos.
y después te hacemos a vos la nota de crédito o te devolvemos la plata. Mira, imagínense en el lío, el problema que se haría hacer el reclamo a una aseguradora china si es que vino asegurado. Entonces, no es recomendable aplicar este CIF, ¿no? El CIF, que venga la mercadería asegurada desde origen. Un poquito de agua, ya. Bueno, y ahí tenemos el CPT, que es igual que el CFR, pero este es multivalente, se lo puede aplicar en aéreos, marítimos o terrestres. Igual, ¿no? El costo del flete viene ya prepagado, o sea, se contrató el flete en origen. Sin embargo, la transferencia del riesgo es en origen, ¿no? No es la transferencia del riesgo, no es en el destino final, sino es en origen, ¿ya? El CIP, igual que el CIF, viene asegurada la mercadería, pero la transferencia del riesgo es en origen, a pesar de que la mercadería ya viene con el flete prepagado, ¿ya? Y de ahí tenemos estos los últimos tres, que es el DAT, miren, el del DAT, ¿ya? El DAT. En todos, ojo, en todos es importantísimo mencionar el lugar de entrega. En el DAT, el Delivery a Terminal, ¿ya? Quiere decir que me va a entregar la mercadería sin descargar en un terminal portuario, en un terminal de descarga o en algún terminal logístico, ¿ya? No va a ser exactamente en mi bodega, o puede ser en una bodega de un tercero inclusive, ¿ya? Pero es especialmente utilizado para aplicar entregas en terminales logísticas, en terminales portuarias, en terminales que se prestan para muelles marítimos, ¿no? O muelles de descarga, ¿ya? Entonces aquí no se descarga la mercadería, simplemente llega el camión allá y ahí el comprador tendrá que encargarse del descargue y ahí se hace la transferencia del riesgo, ¿ya? Si es que al momento del descargue yo estoy utilizando una pluma o un montacargas y se viraron las cajas y se dañó todo, asume el comprador ese riesgo, ¿no? Porque solamente es hasta destino, ¿ya? La responsabilidad del vendedor es solo hasta ese destino en ese lugar, ¿ya? En el DAP, miren, en el DAP igual es en un lugar, miren, las flechitas van al mismo lugar, ¿no? Yo le puedo decir, me entregas en ese lugar. Ya no necesariamente es un terminal logístico o un terminal portuario, alguna zona franca, no, sino puede ser ya en un lugar cualquiera, puede ser en mi bodega o en un tercero, e inclusive puede ser en un tercer país. O sea, yo puedo estar haciendo la compra desde aquí de Ecuador y le digo, por favor, y les cuento un caso práctico que hicimos cuando hubo el terremoto de Haití. Hicimos una importación de maquinaria por parte del ejército en el que se negoció a precio de AP puesto en Haití, ¿no? El ejército llevó maquinarias desde Miami hasta Haití para esto del terremoto que hubo. Entonces yo puedo negociar, también puedo decirle, mira, yo compro desde Ecuador, pero entrégame en Perú, ¿ya? Listo. Y tenemos por último el DDP, Delivery Duty Pay, que es decir, despachado y pagado, ¿no? Y todo pagado. Entonces, miren, aquí ya la flechita se extendió hasta el destino, ya hasta la bodega del comprador, ya hasta la bodega del comprador quiere decir que me entregas en mi bodega en donde te hiciste cargo hasta del pago de impuestos. En el DAT y en el DAP no se pagan impuestos, no se pagan impuestos, ¿no? Ojo. Por ejemplo, yo puedo decir, pues, no me entregas a mí en mi bodega, pero el despacho aduanero, el agente de aduanas y los gastos y costos tributarios, arancelarios, los pago como comprador. En cambio, en el DDP, incluyo los gastos arancelarios. O sea, todo tributo arancelario ya va incluido, gastos de la gente de aduanas, fletes internos, todo, hasta que me llegue. Como les decía, prácticamente es un PVP, un precio de venta al público, ¿ya? Inclusive entregado en su domicilio. ¿Ya? Es un Icoter que si no se lo sabe manejar y si no se tiene una buena infraestructura por parte del vendedor en el país de destino, mejor ni meternos a negociar. Así es que alguien me dice a mí, mira, expórtame los chifles a precio de EDP en mi ciudad, en Houston, que vivo en el barrio tal, en tal.
qué pena, no te puedes exportar eso, porque en primer lugar, necesitaría tener un agente de aduanas en Houston, tendría que conocer bien Houston, tendría que tener a alguien que me haga el flete interno en Houston y todo lo demás. Entonces, muy complicado utilizar este DDP si no tenemos una buena estructura en el país de destino. Vayan nomás poniendo las preguntas ahí en el chat. No importa cualquier tipo de preguntas, así no sean relativas al tema, ¿no? Con tal que sean de comercio exterior, no me irán a preguntar de medicina o de astrología ahí, sino. Listo. Sí, considero que, bueno, hay preguntas que son, que ameritan hasta esta parte, entonces creo que sería bueno contestarlas antes de seguir avanzando. Ah, Eh, claro que sí, Diego. Entonces, pues les das lectura y ya, vamos haciendo aclarando los temas. ya, cabe indicar que ahorita vamos a leerlas de manera escrita y veamos si es que al final, porque estamos cuidando el tiempo, ¿no? Al final, si es que nos sobra un poquito de tiempo, entonces podemos abrir el micrófono, que ese es un poquito de los riesgos en las conferencias, porque ahí se nos va el tiempo y nos podemos quedar hasta las 10 de la noche. Pero vamos a ver si estamos avanzando muy bien. Parece que sí vamos a lograr abrir el micrófono al final. Hasta mientras voy con las preguntas en cola. Nos preguntan, por favor, eh, explicar negociación DAP, ¿qué valores incluyen? Ya. Ok. En el DAP viene, que quiere decir delivery a place, en un lugar, despachado en un lugar, quiere decir todos los valores, el vendedor asume todos los valores y gastos hasta la entrega de una mercadería en el lugar acordado. Pongamos un ejemplo. Yo soy el importador y voy a importar computadoras y hago la negociación DAP y le digo, me entregas DAP en eh, en mi bodega ubicada en Calderón, ¿ya? Entonces, el vendedor tiene la obligación de asumir todos los costos que vemos acá, ¿no? O sea, transporte, carga en origen, carga, gastos portuarios en origen, el flete principal, si es que es aéreo o marítimo, el descargue y gastos en el puerto de destino, ¿ya? Inclusive agente de aduanas también, pero me va a decir, no pago los impuestos tributarios. Eso no está incluido en el DAP. Entonces, ahí sí me va a decir, ok, tú pagas los impuestos tributarios y yo asumo todos los otros gastos, ¿ya? Ese es prácticamente los valores que están incluidos en el DAP. Todos los gastos hasta destino, excepto los impuestos tributarios, los impuestos arancelarios aduaneros, perdón. Aprovechamos también para que nos indiquen si está bien el volumen, que nos reporten si es que estamos bien con el volumen, si lo están escuchando claramente, que por favor nos reporten también. A ver, tenemos otra pregunta. Buenas noches. ¿Es indispensable subir carta de gastos para generar la declaración en los trámites aéreos o terrestres para ajustar al Incoterm FOB, dado que en la práctica el término de negociación sería FCA? Sin embargo, para estructurar el valor en aduana, todos los valores se deben ajustar a FOB. Ya. De acuerdo a la legislación, si hicimos a precio FOB, ¿ya? No es necesario adjuntar una carta de gastos. Sin embargo, si lo hicimos a precio FAS o a precio SWORD, ¿ya? Sí es necesario adjuntar la carta de gastos. Digamos que yo hice a precio FAS en la dirección, en la fábrica del proveedor, ¿ya? Debe haber una carta de gastos interna en la que se movilizó la mercadería desde la bodega del proveedor hasta el puerto de destino y gastos en el puerto de destino. Entonces, ahí sí tenemos que adjuntar la carta de gastos. Tenemos otra pregunta. Por favor, explicar negociación DDP
¿cómo se aplica en aduana del Ecuador si ya incluye impuestos pagados? Ya. En la aduana de Ecuador, si negociáramos a precio DDP, tendríamos que subir todos los gastos. La base imponible no se movería, porque la base imponible en la aduana es el precio en aduana, ¿ya? Lo que tiene que asumir el vendedor es, aparte de esos gastos aduaneros, también tiene que asumir los gastos internos y tributarios. Todos los impuestos tributarios tendría que pagar él, a pesar de que la declaración de importación esté a nombre del cliente, a nombre del comprador. Por poner un ejemplo, yo soy, como Fernando Arias, soy importador y me cotizaron a precio DDP. Yo declaro en la aduana y adjunto la factura a precio DDP. Entonces, para la base imponible, tengo que subirle el precio en aduana y subir carta de gastos hasta aduana. ¿Ya? Ahí, con ese valor, tendrían que calcularme los impuestos. Los otros gastos, que serían gastos internos, fletes internos, descargas descargues en la planta, esos no los debería incluir para la declaración de importación. Porque la base imponible para la declaración de importación es el precio en aduana, no el precio en mi bodega. ¿Ya? Entonces, ahí es muy importante, y la aduana, obviamente, si negociáramos a precio DDP, la aduana va a pedirnos ese desglose. Sinceramente, no he tenido estos casos y no sé si la aduana diga, ok, usted me desglosa esos precios, me desglosa el flete, en origen, el FOB, todo lo demás, y le calculo solo el precio en aduana, y los otros gastos que están detallados en su factura no los voy a tomar en cuenta, ¿no? Pero a mi criterio, tendría que declararse solo a nivel del precio en aduana, no al precio que está en mi bodega, al precio DDP. Tenemos otra pregunta. Por favor, explicar si es necesario presentar carta de gastos cuando la negociación es FCA, ya que para aduana el valor considerado es FOB. Sí, si es de FCA, sí se debe adjuntar carta de gastos. Sí se debe adjuntar carta, porque el FCA, ojo, el FCA es puesto prácticamente al lado a un costado del punto donde yo estoy acordando. O sea, tenemos que especificar, como les dije, el FCA es muy versátil, pero tenemos que especificar el lugar de ese FCA. Si estoy diciendo FCA Puerto de Miami, ok, tengo que adjuntar la carta de gastos de los gastos en el puerto marítimo de Miami, ¿no? Entonces, sí es necesario adjuntar la carta de gastos en el caso FCA. Aquí nos pone una salvedad considerando que el embarque es aéreo. Considerando un embarque aéreo igual, por ejemplo, digo embarque aéreo y le digo FCA Aeropuerto de Miami, ¿ya? Si es que es FCA Aeropuerto de Miami, los gastos internos de subirle al avión a lo mejor no son altos. Puede ser que no necesite una carta de gastos, ¿ya? La aduana, al ser FCA, sí sabe exigir esta carta de gastos, sí sabe exigir. Ahí tendríamos que hablar prácticamente con la gente de carga y decir, bueno, desglóseme qué gastos fueron los de subirle al avión, ¿no? Ese es un término muy versátil, pero puede causar bastante controversia, especialmente aquí por la declaración de importación, subirle la carta de gastos por un valor pequeño, o sea, el costo que suele de subir al avión. Pero sí se debería juntar una carta de gastos. Otra pregunta tenemos acá. Tengo una inquietud sobre los productos que se compran como distribuidores exclusivos de un país a otro. La pregunta es, ¿los puedo traer pagando los impuestos de IVA correspondientes al país y volver a pagarlos al país que lo quiero traer? A ver, no le entendí mucho. Si me repites. Tengo una inquietud sobre los productos que se compran como distribuidores exclusivos de un país a otro. La pregunta es, ¿los puedo traer pagando impuestos de IVA correspondientes al país y volver a pagarlos en el país que lo quiero traer? Ya. Tal vez se refiere de que quiere hacer la compra como compra local en el país de origen, pagando el impuesto del IVA en origen,
e importarlos de acá y acá tendría que pagar nuevamente el IVA, obviamente, ¿no? O sea, tal vez sí se refiere a eso, o sea, comprarlo a un distribuidor en origen como compra local, ¿no? Y después hacer la exportación y aquí pagar un IVA ecuatoriano. O sea, obviamente tendría que pagar el IVA en origen y el IVA en destino, en Ecuador. Vamos a pedirle a la persona que hizo esta pregunta que si es que su pregunta o a las personas en general, si es que están satisfechas con las respuestas y si no, entonces abrimos el micrófono para que nos expongan de una mejor manera. Por ejemplo, creo que sí se va a quedar un poquito para explicarle mejor a la persona que hizo la última pregunta. Podemos abrirle el micrófono o puede abrir el micrófono para preguntarnos. Claro. Buenas noches. A ver, ingeniero, la pregunta más, o sea, para más clara es la siguiente. Cuando uno va a comprar a un país, pongamos como Colombia, allá le dicen a uno, bueno, un producto que también se necesita aquí en Ecuador. Entonces le dicen a uno allá, no le puedo vender porque tengo distribuidor exclusivo. Resulta que es que a veces esos productos, ¿qué sucede? Cuando están acá en el otro país, los costos les suben como mucho, porque yo he hecho cuentas que a lo que me lo venden allá, pagando el 19% del IVA, y vengo acá y le sumo a la factura el total el 12% acá, y me saco cuentas, lógico, no me queda la misma utilidad, pero todavía me queda utilidad, porque aquí le suben mucho. ¿Eso es posible que se puede hacer? ¿O tiene algún problema uno con la empresa que tiene allá la exclusividad, o aquí, perdón, la empresa que tiene aquí la exclusividad? No, de ninguna manera. De ninguna manera tendrías ningún problema. Tú estás haciendo una compra local en Bogotá, en Colombia, pagas el IVA, estás haciendo el momento en que hiciste la compra local en Colombia, ya eres tú el propietario y puedes hacer con esa mercadería lo que quieras. Y si dices, ok, yo esa mercadería la exporto a Ecuador y allá hago los pagos de los impuestos y a pesar de que me salga carísimo pagar el 19 de IVA en Colombia, más el 12% de IVA en Ecuador, más los impuestos y todo lo demás, puede hacerlo. La empresa que tenga la representación acá en Ecuador no tiene prácticamente potestad, diría yo, para hacerte algún problema, porque tú hiciste la compra en Colombia, no hiciste ellos no te exportaron hacia acá. Además, ellos no tendrían que entrar en ningún reclamo hacia ti, sino hacia el proveedor, hacia su representado en Colombia. Decirle, mira, ¿cómo así? Mira, te doy un caso práctico, ¿no? 3M. ¿Ya? 3M tiene aquí una representación exclusiva para comprar 3M, para productos 3M, cintas adhesivas, inclusive estas de las mascarillas y todo lo demás. ¿Qué pasó? Que uno decía, se contactaba con la 3M de Miami o de Estados Unidos, embárqueme acá a Ecuador. No, porque hay 3M en Ecuador. Usted si quiere productos 3M, compre a la 3M de Ecuador. Okay. Pero muchas empresas, ¿qué hicieron? Fueron a comprar en Miami, o inclusive hay algunas que compraron en la zona franca de Panamá, ¿no? Mascarillas 3M en Panamá o en Miami, y de ahí la exportaron acá. Entonces, no hay ningún problema. O sea, está muy bien lo que tú estás aplicando, comprar una compra local en Colombia, exportarla y aquí la puedes utilizar tú personalmente o la puedes comercializar. No hay ningún problema. No sé si hay que esto quedó claro o alguna otra inquietud. Sí, ingeniero, muy claro. Muy bien, gracias, muy amable. Okay. Bueno. Ok, no tenemos más preguntas, entonces sigamos avanzando. Chévere, listo. Ok, entonces, aquí tenemos un cuadrito de lo que es transmisión del riesgo. Bueno, ya lo vimos antes en el gráfico, ahora está aquí prácticamente en letras, en palabras, ¿no? Es lo mismo que vimos de arriba, ¿no? Dentro de los polivalentes, la transmisión del riesgo en el Word, en origen, en el FCA, en origen, en el CPT, en origen. Esto vuelvo a repetir, ¿no? En el CPT, a pesar de que la mercadería ya viene pagado el flete hasta destino, el riesgo se lo transfiere en origen, ¿no? Acuérdense
del ejemplo que les puse de la bobina de papel, ¿no? Se cayó la bobina de papel en Guayaquil al bajarle del barco, y uno pensaba de que como ya viene pagado el flete, el proveedor tiene la responsabilidad de entregarme puesta abajo del barco, pero no fue así. El proveedor se amparó en esto y me dijo, no, mira, aquí te entrego los Icoter, y en ese tiempo estaban aplicando los Icoter 2010, o sea, esto no es del 2020, este Icoter es desde el 2010, en el que la transferencia del riesgo es en origen, ¿ya? Tenemos el CIP también en origen, ya, incluido el seguro, el DAP en algún terminal portuario, en destino sin descarga. Ojo, aquí no está descargada la mercadería. El DPU en destino y con mercadería descargada. Y el DDP prácticamente en destino, el momento en que le entrego en su bodega al cliente, al comprador. ¿Ya? Dentro de los marítimos, el FAS en origen, el FOB en origen, CFR en origen y el CIP en origen. Ya, sigamos. Ya, ¿quién asume el despacho aduanero? Según los Icoter, ¿no? Tenemos en el export, el comprador tiene que asumir el despacho aduanero. En el FCA, el comprador, ¿no? En el CPT, también todos los trámites y el despacho aduanero tiene que hacer el comprador. ¿Ya? El CIP, el comprador. ¿Ya? En el DAP, en el DAP, el trámite de importación le hace el vendedor. ¿Ya? Sin embargo, los impuestos tienen que ser pagados por el comprador. En el DPU, el trámite de importación lo hace el vendedor, pero los impuestos paga el comprador. Y en el DDP, ahí sí, tanto el trámite como los impuestos son pagados por el vendedor. O sea, le paga todito prácticamente, ¿ya? Y en los marítimos, prácticamente todos los trámites y pagos de impuestos son asumidos por el comprador. Sigamos. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos igual la parte de costos, ¿no? La parte de costos que son asumidos por el comprador o vendedor, ¿no? ¿Ya? Tenemos hasta el último, ¿no? Hasta el DDP, todo está puesto hasta la bodega de él, ¿ya? Podemos ver el export, tiene que asumir todos los costos en el export. El comprador tiene que asumir todos los costos. En el FCA, ya el trámite aduanero de exportación. Miren, el FCA es, como les dije, es bien versátil, pero hay que especificar el lugar de entrega, ¿no? Pero si yo le digo, te exporto los chifles de mi bodega de Calderón, tengo la fábrica en Calderón y exporto los chifles y me dice FCA en mi bodega, a pesar de que sea la entrega en mi bodega, tengo que asumir los gastos y los trámites de exportación. O sea, tengo que hacerle la DAE de exportación y todos los gastos del despacho de exportación. De ahí asume el comprador los demás costos. Listo. Criterios para elegir el Icoter más adecuado de acuerdo al exportador. Estos son ciertos criterios, ya, que podemos aplicarlos para elegir el tipo de Icoter, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la empresa, ¿ya? En el tamaño de la empresa con la que estoy negociando, debemos considerar qué tanto es mi poder de negociación con relación a mi proveedor o a mi cliente, ¿ya? Por poner un ejemplo, digamos que yo soy una empresa pequeña en la que no tengo un alto poder de negociación y los fletes prácticamente no muevo demasiado, pero estoy comprándole a una empresa grande. Digamos que mi proveedor es una empresa grande que mueve mucha mercadería, ¿ya? Digamos que es una empresa china que exporta al mundo y mueve mucho. Entonces ahí yo puedo aprovechar ese poder de negociación de mi proveedor y decirle, no, mira, cotízame tú mismo el flete, porque por su poder de negociación él puede de pronto conseguir tarifas más competitivas que yo.
Porque yo de pronto soy una empresa pequeña y aquí me van a querer cobrar alto, pero él me puede conseguir buenas tarifas, entonces puede decir, ok, cotízame a precio CPT o CFR si es marítimo, en el que él se encargará de contratar el flete y cotizar, ¿ya? Aquí también es importante considerar el plazo de pago, ¿no? Digamos que también soy una empresa pequeña, pero el proveedor me está dando 30 días de crédito, ¿ya? Entonces, en ese crédito puedo incluir el flete. O sea, también aparte de darme crédito en la mercadería, me está dando crédito en el flete, ¿ya? O puede ser viceversa, al contrario. Yo soy una empresa muy grande que movemos alta mercadería, 50, 70 contenedores al mes, y tengo alto poder de negociación, entonces ahí yo puedo decir, no, yo me encargo de cotizar acá los fletes en Ecuador y cotícenme a precio FCA o FAS, ¿ya? Entonces ahí yo negocio acá los fletes y yo me encargo de ver la forma de los fletes. Hablando de fletes, ahorita es bien complicado, los costos de los fletes se han triplicado, por no decir se han cuadruplicado. Para que tengan una idea, un contenedor de 20 pies de China en el mes de mayo se estaba cotizando en $4,000. Ahora me cotizaron a $12,000, ¿no? Imagínense, o sea, los costos de los fletes están súper, súper costosos. Entonces hay que ver bien ahí cómo se cotiza. Ya, aquí también en la parte del tamaño de la empresa y la negociación del flete, es muy importante considerar que si bien yo he conseguido un buen flete por parte del proveedor, digamos que sí, o sea, me cotizó de lo que aquí me cotizaron $12,000 un contenedor de 20, el proveedor me dice, mira, yo te conseguía $8,000 un contenedor de 20 pies. Entonces le digo, ok, dale, hazme tú el flete. Pero hay que estar bien claros en que te indique el proveedor cuál es ese agente de carga representante en Ecuador, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien el flete nos cotizó bien competitivo, el momento en que llega acá la mercadería, nosotros no sabemos a veces ni quién es el agente de carga, lo que se conoce como forwarder, o sea, no sabemos quién es. Y de pronto llegó a un agente de carga en el que nos pasa las listas de gastos y muchas veces, a veces esos gastos son más altos que los fletes, especialmente cuando se trata de mercadería consolidada o carga suelta, ¿no? A veces yo tengo carga suelta que me cotizaron el flete a $300. Digo, oh, wow, buen flete. Pero el rato que llegó acá, la consolidadora me factura los gastos de desconsolidación, me factura un $900, $800, más caro que el flete. Y ahí no se tiene escapatoria, o sea, o pagas, porque si no, no te da el visto bueno, no te da la carta de salida la gente de carga. Entonces, mucho cuidado cuando también contratamos el flete ya a precio CPT o CFR, que nos mencionen cuál es el agente de carga acá y saber cuáles son los gastos nacionales, locales que implica la agente de carga. ¿Ya? Algo más también que tenemos que tomar en cuenta para definir el Incoterm es la experiencia internacional, ¿ya? ¿Qué tan experimentado es mi proveedor o el vendedor en exportaciones? A veces hay proveedores que no tienen experiencia y te dicen, mira, no, yo te vendo a precio Xbor y no, porque no sé, no hemos hecho exportaciones. Entonces decirle, mira, no le hagas de Xbor, hazlo por lo menos de FCA, para que te encargues también del trámite de exportación, ¿ya? A menos que ya no sepa nada mismo y decir, bueno, te acepto Iceboard y tendré que yo mandar el agente nuestro allá a retirar la carga y hacer todos los trámites de exportación, ¿no? Entonces ahora, en cambio, el otro punto de vista, si es que es una empresa muy experimentada, exporta mucho, tienen mucha experiencia en internacionalización, pues puedo decirle, mira, cotízame a precio CPT, CPR, e inclusive puede ser un DAP, que si es que tiene ya mucha experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, mira, mándame repuestos por courier, mándame por DHL, por FedEx, por TNT, esos repuestos. Entonces, y me tienen que llegar al taller en Shushufindi, que es una empresa petrolera. Entonces, ahí esas empresas prácticamente están comprándole a precio de DP, ¿no? Porque ya le está entregando puesto en la planta de petrolera en destino final. Entonces, depende la experiencia que tengan también los proveedores. El riesgo del país de destino, ¿no? Esto también hay que considerarlo. Si es que yo estoy exportando mercadería
al menos nosotros, que somos un país de alto riesgo y hago unas exportaciones, preferible el exporto a precio FAS. Le dejé en el puerto marítimo, si es que ya fue inspeccionada ahí en el puerto marítimo de Guayaquil, de ahí ya no me hago cargo, porque el riesgo, ahorita el riesgo es enorme, especialmente países de Estados Unidos o Europa, que casi mucha mercadería que sale con destino a esos países son inspeccionadas por la policía antinarcóticos y no sé, a veces son contaminadas inclusive en el barco, ¿no? O en el destino. Entonces, también depende el riesgo el grado del riesgo del país al que exportamos o de dónde yo importo, ¿no? El medio de transporte también, ¿no? Ojo, esta variable también que tenemos que considerar para definir el ICOTER. Ya sabemos, si voy a importar aéreo, aplico un multivalente, y si es marítimo, aplicamos los marítimos, ¿no? Preferible podemos trabajar con los multivalentes que nos sirven para marítimos, aéreos y terrestres, ¿ya? Tipo de carga, también hay que considerar eso, ¿no? Si tipo de carga contenerizada o no es contenerizada, carga al granel, por ejemplo, si vamos a... Digamos que soy una empresa petrolera y voy a importar unas maquinarias sobredimensionadas en las que subirle al barco nomás va a costarnos mucho porque hay que contratar una pluma especial. Entonces, ahí sí, mejor le digo, aplícame FOB, me deja sobre el barco. No, no FAS, no al lado, sino encárgate también de subir y contratar la grúa que tenga que subir la mercadería al barco, ¿ya? Entonces, depende el tipo de carga, ¿ya? Y también el nivel de servicio, ¿no? Alto, medio, bajo, de acuerdo a la competitividad del mercado. Entonces, depende también si es que yo soy exportador y quiero darle un buen servicio a mi cliente y puedo tener una infraestructura y decir, mira, no te preocupes, yo me encargo de todo y te entrego hasta, inclusive puede serle hasta un DAP o un DDP, depende del nivel de servicio que queramos correr, ¿ya? Entonces, todos estos factores influirán para que nosotros tomemos la decisión de cotizar tanto para exportación o para importación, el ICOTER, ¿no? O sea, decidimos qué ICOTER lo vamos a utilizar, para exportar o para importar. Sigamos. Listo. Aquí otros tips para el uso, un buen uso técnico profesional de los ICOTERs, ¿no? Indispensable, le puse en primer lugar, especificar el lugar de entrega. En todos los ICOTERs, ¿no? Y así, es Panamericana Norte, kilómetro 3,5, Calderón, número tal. ¿Ya? Ya, evitar el uso del ex-word en lo que sea necesario. En lo que sea necesario, evitar el ex-word. Pero si es que ya no tenemos opción de importar ex-word, ya ni modo, tendremos que mandarle a nuestro agente de carga a retirar la mercadería de ese lugar. ¿Ya? Usar el FCA para entregas en país de origen. ¿Ya? Como les dije, el FCA es muy versátil, entonces podemos utilizar el FCA en la misma planta del proveedor, en un puerto marítimo, en alguna bodega o en algún aeropuerto, pero siempre especificando el lugar, ¿ya? Para exportar, en términos C, podemos utilizar el CPT o el CFR e importar en términos FOB. Esto dependiendo también del poder de negociación que tengamos, ¿no? Los ICOTERs en países de bajo riesgo y con agentes representantes. O sea, si es que quiero exportar a precio, con precios del grupo D, o sea, el DAP o el DDP, preferible que sean países que no tengan mucho riesgo, y si es que yo tengo un agente representante en ese país que se encargue de hacer las gestiones de desaduanización y logísticas en ese país, ¿no? Y siempre hacer referencia al ICOTER 2010, o sea, vamos a poner CFR ICOTER 2010, Aeropuerto Internacional de Houston, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunos tips para aplicar los ICOTERs, aparte de los que ya vimos en antes. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos del uso correcto de los ICOTERs, ¿no? De los polivalentes. Miren, justo como les decía, por ejemplo, ex-work, Industria Acero de los Andes, Parque Industrial Quito. ¿Qué quiere decir? Que el cliente en el exterior tendrá que irse a la fábrica de acero de los Andes a retirar, desde ese parque industrial, a retirar de ahí la mercadería. ¿Ya? Industria Molinera, Panamericana Norte, kilómetro 2, Quito, ICOTERS 2020.
Esa es la manera correcta en la que tendríamos que cotizar o tendría que venir nuestra cotización, ¿ya? FCA, Centro Logístico PIF, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunos. Por ejemplo, CPT, Budapest Logistics Center, Hungría. Centro Logístico de Hungría en CPT, ¿ya? CPT, Terminal de Contenedores, Puerto de Hamburgo, Alemania, Icotel 2020. Esa es la manera en que tendríamos que ir utilizando. Tendremos que irnos educando. Recién entraron en vigencia el año pasado. Ha habido bastante sociabilización de esto, pero poco a poco tenemos que ya ir exigiendo tanto a los proveedores que nos vayan poniendo en este texto, en esta forma, los Icoterms, ¿ya? Listo. Ahí tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden tomarlo y reemplazar por sus direcciones o el Icoterm que ustedes quieran. Ya. Otros ejemplos también, ¿no? FAS, Aeropuerto de Quito, FOB, Puerto Marítimo de Guayaquil, FOB, sobre el barco, ¿no? CFR, Puerto Valparaíso, Chile, Icotel 2020, ¿no? Siempre, miren, estoy diciendo que estoy haciendo referencia al Icotel 2020. Ya. Aquí he detallado los Icoterms más recomendados para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Por ejemplo, para una pequeña empresa que no tiene un alto poder de negociación, entonces, sin embargo, puede utilizar este FCA por ser tan versátil, ¿no? Entonces puede ser, utilizarle este Icoterm para diferentes puntos de entrega en el país de origen, ¿ya? Y aquí está, por ejemplo, del FCA, como les dije, es muy versátil, muy flexible. Se puede usar para entrega en fábrica o en el puerto. Se lo puede usar para cualquier tipo de carga, ¿ya? El vendedor asume los gastos de exportación. Él también contrata a su agente de aduana. El vendedor debe entregar documentos de embarque y certificados de origen, sanitarios, lo que sea. Para embarque en contenedores debe ser el FCA en lugar del FOB, ¿no? Porque el FOB ya nos debemos ir acostumbrando a evitarle el FOB en contenedores, ¿ya? Sigamos. Otro que también puede ser muy utilizado es el CPT para contratar el flete desde origen, ¿no? Que venga pagado. Ahí le puse un circulito rojo precisamente donde se transfiere el riesgo, en origen, ¿no? ¿Ya? Entonces viene el flete y los documentos pagados hasta el destino, hasta el puerto de destino. Digamos. Aquí tenemos algunas características del CPT. Más versátil, o sea, menos versátil que el FCA, pero se lo puede aplicar para cuando querramos que venga el flete ya pagado, ¿no? Se lo puede usar para cualquier tipo de transporte. El riesgo se transfiere del vendedor al momento que se entrega al medio de transporte en origen. El costo del flete principal es asumido por el vendedor, o sea, ya él viene pagado el flete. Los costos y riesgos en lugar de destino son por cuenta del comprador. El vendedor debe entregar la documentación y gastos de exportación son por cuenta del vendedor. Es más utilizado CPT que el CIP. Como les dije, no vale mucho aplicarle el CIP para que la mercadería venga asegurada desde origen, porque el reclamo tocará hacerlo allá. Ya. Ahí esta es una plantilla que se lo puede bajar a Excel, la pueden hacer en Excel, en la que podemos ir haciendo el cálculo de los precios, ¿no? Si tenemos ya todos los datos, desde el precio ex-work, ¿ya? ¿Qué es el precio ex-work? Digamos que yo voy a cotizar los chifles de exportación y me dice cotízame fletes, cotízame el precio de ex-work de los chifles para exportar. Ok, entonces tengo que partir desde el costo del producto, o sea, el costo en la planta, a eso se aumenta el margen de ganancia, ¿ya? No es lo mismo un precio de venta nacional que un precio de exportación,
¿ya? Yo puedo vender los chifles al Supermaxi a un precio, pero para exportación puedo tener otro precio, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la exportación tengo que considerar un embalaje apropiado de exportación, tengo que considerar la documentación de exportación, de pronto necesito emitir certificados de origen y tienen un costo, tengo que emitir certificados sanitarios y tienen un costo, tengo que pagar FDA, o el representante o agente representante de la FDA, porque exporto a Estados Unidos, tiene otro costo. Entonces, todos esos costos de documentación de exportación incluirán para calcular el precio ex-work de exportación. Costos financieros también, ¿no? De pronto estamos haciendo una exportación y el momento en que me hacen el giro a Maki, el giro del exterior acá, yo tengo que, me descuentan a mí ya un costo del banco por haber recibido el dinero, ¿no? El honorario de agente de aduanas por hacer la exportación. Ahí, con todas esas variables, de ahí recién tengo el precio ex-work de exportación, ¿no? ¿Ya? De ahí, de este precio ex-work, digamos que me dicen, no, vamos a hacerle FCA hasta el aeropuerto de Quito. Entonces, ahí tengo que considerar el transporte de mi planta al aeropuerto de Quito, ¿ya? Si queremos que me ponga sobre el avión, tendré que considerar ya el costo de la paletizadora, subirle al avión y todo lo demás, y ahí tengo el precio PAS. Ya, si es que es a FOB, tendré que considerar también ya los gastos de carga al barco. Si me dicen, no, déjame en Miami, tendré que considerar ya también el flete aéreo o marítimo hasta Miami, ¿ya? Y ahí me da el CPT. Del CPT me dice, no, mándame asegurado, tendré que subir el seguro, ¿ya? Y ahí me da el CIP. Si a esto le añadimos los gastos de manipulado y descarga en el puerto de destino, ahí tengo el DPU. Si al DPU le aumento el flete interno en el país de destino y el descargue, y ahí tengo el DAP, ¿no? Y si es que ya le entrego los impuestos arancelarios en el país del exterior, ya tendríamos el precio DDP. Ahí tendríamos un esquema de costos, de los costos en los Incoterms. ¿Ya? Algunos que no recomiendo, pero como les digo, si es que ya no tenemos opción, no quedaría más, es el ex-work, porque nos tocaría asumir toda la importación desde que se retira. Pero muchas veces, y a veces hay empresas, especialmente chinas también, que dicen, no, este es el precio ex-work. Cuando nosotros entramos a Amazon o entramos a Alibaba.com o a madeinchina.com y entramos ahí y vemos ese precio, el precio que aparece ahí es ex-work, ¿no? En Amazon en algunos ítems he visto que dice incluye entregas, ¿ya? Pero en otros dicen, no, ese es el precio y tú asumes el gasto hasta tu dirección, ¿no? Entonces, el precio que aparece a veces en esas páginas es ex-work. Entonces, ahí es mejor entrarse y tomar contacto con ese proveedor de Alibaba o de Made in China y decirle, cotízame a precio FCA Shanghái o FCA al puerto marítimo más cercano que ellos estén. China es un país inmensísimo, ¿no? 1.800 millones de habitantes y tiene varias provincias. Entonces, una fábrica puede estar a cientos de kilómetros del puerto marítimo más cercano. Entonces, decirle de Eisborg, mira, mejor de lo Eisborg, cotízame a precio FCA, al puerto marítimo más cercano, o al aeropuerto marítimo, o al aeropuerto, perdón, al aeropuerto, ¿ya? El FOB, como les dije, ya nos debemos de ir acostumbrando, nos debemos de ir educando, en lugar de utilizar el FOB, utilizar el FCA, ¿ya? A menos que en verdad necesitemos que la mercadería sea ya subida al barco, ¿ya? Y el DDP también, excepto, yo diría, procesos de importación vía courier, en la que ya el courier se encarga de todo. Aún así, ¿no? Aún así, cuando importamos vía courier, DHL o el courier nos llama, me dice, por favor, indíqueme qué mercadería está trayendo para hacer la declaración. Y después nos llega a nosotros la liquidación para hacer el pago de impuestos. Entonces, aún así, es difícil que, a pesar de ser de DHL, asuma el DDP. Y creo que DDP se asume en lo que es documentos. Cuando nos llegan documentos por DHL o por TNT, ahí nos entregan ya en la oficina prácticamente y no hemos hecho ningún pago, ¿no? Pero ahí cuando es mercadería, sí es
es difícil que se aplique este DDP. Hemos terminado la presentación. Bueno, creo que hemos tenido hasta la última diapositiva. Creo que nos quedan unos 10 minutitos, Diego. Puedes Sí, abrir el foro como sí, quieran. nos Ajá. quedan unos minutitos que, como dijimos, abrimos micrófonos para aquellos que quieran hacer preguntas entonces. ¿Alguien que quiera hacer, que quiera participar? No, nos quieren mandar rápido, parece. Ah, A ver, alguien pregunten nomás. con confianza. Cualquier tema. A ver quién levanta la mano. Entonces ahí estoy contento, como es decir, si no hay preguntas es porque entendieron todo. Alguien que levante la mano, alguien que reaccione. Bueno, Bueno, hasta mientras pasamos entonces a la primera parte, a repasar un poquito entonces. Como ustedes ven, los Incoterms son parte importantísima para poder negociar, para poderse plantar al frente de los proveedores. Quisiera complementar algo. Creo que cuando profundizamos en los Incoterms, dice el librito que, bueno, es este, ¿no? El librito dice que podemos, no se ve por el protector, que inclusive nos sirve para los negociar nacionalmente. sí. Es decir, que es tan poderosa esta herramienta, es tan poderoso este chip, como digo yo, que si tenemos que comprar a un proveedor local y nos ponemos de acuerdo y en lo que se refiere a responsabilidades, ¿no? Creo que nos vamos a evitar un montón de roces, desacuerdos que hoy por hoy los tenemos. Un ejemplo, perdón, si yo quiero, si yo le digo a un proveedor que me venda, que está en Esmeraldas, por ejemplo, te quiero comprar, qué sé yo, 1000 mangueras. Es diferente que él me diga, ok, compras y te lo llevo, ¿no es cierto? Pero que él me lo entregue en el lugar donde él asuma que es lo conveniente para mí. Y por decir, me lo trae a la casa. Pero esa es la diferencia con ponernos este chip de saber cuáles van a ser las responsabilidades. ¿Qué pasa si es que le roban a él esa mercadería en el camino? ¿Qué pasa si me entrega en el lugar donde yo no le he pedido que me entregue, por ejemplo, ¿no? Todas esas especificaciones también las podemos aplicar, insisto, localmente para cada uno de las acciones que las tomen. Bueno, hasta que se animen un poquito, también quería recordarles que dentro de las buenas prácticas no se olviden que lógicamente antes de aplicar los seguros, los proveedores seguros, si van a ser nuevos, van a buscar nuevos proveedores, existen empresas locales o contraten empresas locales que garanticen la relación con el proveedor. También exijan formalidades a sus proveedores, que es un buen medidor, un buen decidor de un proveedor, ¿no? Y estamos viendo que
no entrarían a funcionar los Incoterms si es que no tenemos un buen proveedor, uno que sea formal, porque no va a respetar esos acuerdos. Entonces hay que buscar las formalidades. Las formas de pago seguras también es una buena práctica. Si están recién buscando proveedores, son las primeras veces, hay herramientas. Puede haber la carta de crédito, claro, y pueden costearlo dentro de sus, se acercan al banco y preguntan cuánto es el costo y ustedes lo pueden costear a través del ejercicio con su contador o con su asesor en comercio exterior. La cobranza bancaria también es una buena herramienta. ¿Cómo persuadir? Esto está inherente a lo que ustedes hacen permanentemente con sus proveedores, pero no está por demás, ¿no? Las herramientas que les estamos dando en este momento es para que no caigamos en recetas mágicas que pensamos que puede ser una suerte conseguir un buen precio. Justamente pararse al frente del proveedor exige carear con herramientas. Esto de los términos de negociación les va a dar la seguridad para que puedan negociar, eh, porque ya están normadas, porque ya hay precedentes, ¿no es cierto? La inteligencia comercial de igual manera, ¿no? Eh, las Cuando ustedes quieran lograr también un mejor precio, pueden acceder a la inteligencia comercial. ¿De qué se trata eso? Pues hay bases de datos donde ustedes pueden comparar el precio que les da a otros, puede decirse a otros adquirientes, a otros compradores, para que ustedes puedan basarse en ese análisis de por qué a él le da este precio y a mí me da un precio más alto. Ha pasado eso, que les dan precios diferentes en un mismo país. Entonces ustedes pueden informarse a través de, existen bases de datos comerciales donde ustedes las compran y pueden tener esa información. El, el proponer ganar y ganar, ¿no? También compromisos con con el vendedor, compromisos a largo plazo, a medios plazos, para que puedan lograr unos mejores precios y adicional, eh, decirles que esos precios van a ser respetados por aduana. De pronto a veces se piensa que si se logra un mejor precio, la aduana no me va a respetar y voy a tener que pagar los mismos impuestos, entonces no sirve de nada. Nada que ver con eso porque la aduana respeta la habilidad del negociante, ¿no? Entonces, les damos todas esas pautas para que ustedes tengan la seguridad al momento de negociar. Uno de los temas también es nuestra cultura. Tenemos un poquito de miedo en pararnos al frente del proveedor y porque es de otra nacionalidad, porque es chinito, porque es gringuito, entonces pensamos que no podemos plantearle o conseguir mejores precios, con lo que les indicamos con compromisos, ustedes pueden lograr mejores precios, ¿no? Con una contrapropuesta pueden lograr mejores precios, los mismos que van a ser respetados en aduana, más los Incoterms que estamos, en donde estamos quedándonos en este momento a que los aprecien de mejor manera, insisto, va a ser bueno. Contratos de compra-venta. Dentro de las buenas prácticas, no se olviden que si bien es cierto los Incoterms no son jurídicos, pero el momento en que colocan un Incoterm dentro de un comprobante, perdón, un contrato de compra-venta legal, entonces se vuelve también legal. Estos contratos de compra-venta son sugeribles porque en un reclamo
a través de las herramientas adecuadas jurídicas, entonces se los puede hacer valederos. A veces pensamos que ya no tenemos cómo reclamar a los proveedores internacionales. Si ya nos hicieron algo, ya no podemos reclamar. Entonces, esta es una buena práctica, los contratos de compra y venta. No está por demás de indicar que también existen las empresas, asimismo, contratarlas localmente para que hagan sus inspecciones de sus inversiones compradas internacionalmente. Esas también son buenas herramientas, ¿no? Que pueden adquirirlas para asegurar de que su capital no esté en riesgo, ¿sí? Y por último, penúltimo, digamos, dentro de las buenas prácticas es buscar mejores condiciones favorables para trámites en destino. Hay que tomar en cuenta las bodegas a donde las navieras pueden enviar, porque a veces no conocemos que hay unas bodegas que causan costos que no están presupuestados en el costeo. O a veces les dan días libres que no nos sirven de mucho. A veces hay navieras que nos dan apenas 5 días libres y el riesgo es altísimo porque ustedes saben que nos podemos encontrar con temas a resolver en aduana. Así es que es aconsejable que tomar en cuenta los días libres de manera más amplia para evitar, cualquier tema que nos pudiéramos encontrar en el camino, ¿no? No está por demás que dentro de las buenas prácticas sean ustedes tomar en cuenta temas como guardar los pagos de manera adecuada, porque aduana les puede solicitar a través de normativas que por ejemplo son la duda razonable, es guardar de manera ordenada toda la documentación que respalde el valor verdaderamente pagado de sus mercaderías en una carpetita de manera ordenada, de tal manera que si aduana exige, entonces de manera accesible se pueda llegar a notariar o lo que exija la autoridad, ¿sí? Y bueno, en donde nos hemos detenido, insisto, en conocer de manera profunda los términos de negociación, nos va a dejar bien planteadas las negociaciones frente a los proveedores. Parece que alguien ya se animó a hacer alguna pregunta o no, veamos, parece que no. Nos quieren dejar ir rápido, economista. Sí, no tenemos ninguna otra pregunta. Entonces, sin nada más que exponer, creo que de todas maneras el material se les hará llegar. El micrófono su micrófono está apagado, economista. Ay, perdón, decía, me parece que María Fernanda está levantando la mano. Ah, está levantando la mano. Ok. Sí. Entonces ya le abro el micrófono. O que le abra el micrófono, no hay problema. Buenas noches, Diego. Buenas noches, economista. Buenas noches. Buenas noches. Lo que quería consultar era con respecto a poder verificar al proveedor. ¿Qué tan seguro se puede verificar a un proveedor que uno lo puede encontrar en línea ahora que con el tema de la globalización en el internet es tan fácil encontrar proveedores? ¿De qué otra manera se puede garantizar que ese proveedor sea seguro? Porque con una empresa grande es fácil confirmar, ¿no?, que ha habido ya otra relación y tienen un representante acá en el país, o en otros países también hay representantes, pero los que normalmente encontramos en línea,
¿cómo se podría más, cómo es considerar que ese es un proveedor seguro, confiable? Ujú. Bueno, ahí te haría yo las siguientes recomendaciones. Tenemos algunos buscadores, ¿no? Buscadores de proveedores y como tú lo dices, a través de estas páginas se puede encontrar de todo. Una manera que se puede uno asegurar es a través de empresas verificadoras, ¿ya? Tú puedes pedirle a una empresa verificadora, por citar algunas, pues SGS, Bureau Veritas, Cotecna, son empresas verificadoras. Inclusive nosotros también damos ese servicio en Shanghái, en China, en la que nosotros verificamos que la empresa, solamente se emite un informe, ¿no? Si es que la empresa está legalmente registrada. Exactamente, o sea, la empresa verificadora te va a dar un informe si la empresa es legalmente registrada, qué tanto movimiento tiene, ¿no? Esa es una manera, pedir a una empresa verificadora un informe. Otra manera también es ver sus antecedentes de exportación, si es que si esa empresa ya está exportando. Entonces, hay herramientas, una de esas puede ser a través del Trademap, es una página en la que se puede ubicar a esa empresa en el país de origen y ver qué tanto es su movimiento internacional, ¿ya? U otra también es si es que la empresa ya estaba exportando a Ecuador, también se le puede ubicar a través de plataformas, por ejemplo, información comercial que mencionaban antes Diego. Y nosotros damos también ese servicio de venta de información comercial en la que tú me dices, mira, yo quiero saber, esta empresa dice que exporta a Ecuador este producto, está exportando, por darte un ejemplo, licuadoras. Entonces nosotros podemos ver todas las importaciones que han entrado de licuadoras al país y si en alguna de esas consta esa empresa. Si es que no consta esa empresa en las importaciones de Ecuador, pues no es verdad. Entonces, hay algunas herramientas, algunos mecanismos en los que se puede verificar qué tan seria es la empresa a la que estamos comprando. Ya, disculpe, ¿me podría ayudar con las, cómo se llaman estos links donde se puede verificar esa información o siempre tiene que ser a través de otro servidor, de otro proveedor? No, bueno, Como las, el Trademap es una herramienta gratuita, ¿ya? ya, Sin embargo, cierta información está limitada al público en general. Algunos porque somos profesores o docentes nos dan un poco más de información. Pero tú puedes digitarle Trademap en el Google y vas a entrar ahí a una página, ahí te vas a registrar y créate como usuario. Entonces, es una muy buena herramienta ya. que se la puede utilizar para la investigación, o sea, tanto de importaciones o exportaciones. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra? Está clara la respuesta, muy amable. Ok. Con gusto. Sí, entonces no hay más preguntas, no hay más preguntas. Bueno, nadie se lanza al escenario o está claro entonces porque de eso se trata, ¿no? Que se quede bien clara la información lo más desmenuzada posible y de todas maneras, bueno, les estaremos haciendo llegar el material correspondiente en lo posterior, en los próximos días. Sí, bueno, entonces, por ahí alguien. Entonces nos estamos despidiendo, economista, no hay nadie más. Ok. Okay. Bueno, pues Diego, muchas gracias. Ha sido un placer, pues espero que haya sido de provecho esta charla. Sin embargo, cualquier otra consulta específica que tengan, tal vez para información comercial o asesoría, pues con Diego ahí lo pueden coordinar. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena noche.
Gracias, buenas noches con todos. Muchas gracias por su tiempo y por estar aquí. Gracias, Diego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias con todo. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Muy Buenas noches. agradecidos por la enseñanza. Está muy buena. Gracias, con gusto. Buen fin de semana. De igual manera. No.